mañana, a propósito de egresados de la antigua Unión Soviética, en esos programas dobles. El Sol de la Mañana tiene uno. Porque una cosa era las formaciones en ciencia. Claro. Y me imagino que había otro tipo de formación también. Adoctrinamiento. En política. Manegonte. Hay una parte política. Ampliación del criterio político. Manegonte, ¿cuáles eran las carreras que se hacían entonces en la antigua Unión Soviética? Todas las existentes en ese momento, todas las que requería la sociedad en ese momento. Fundamentalmente carreras de ingeniería. El campo, por lo mejor al campo. No, mira, escúchame, déjame aclararte eso. Lo llamado lo mejor al campo fue una tesis que se enarboló en el Congreso Hilda Gotro del Movimiento Popular Dominicano. Sí. Eso es otra cosa. Okay. Cuando hablamos del programa de becas, que la República Dominicana fue beneficiada por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los otros países de la órbita soviética, como se llamaban en aquel entonces, porque también hubo dominicanos que estudiaron, además de la Unión Soviética, estudiaron en Alemania, en la República Democrática de Alemania, en Checoslovaquia, en Hungría, en Bulgaria, en Rumanía. Ya hubo decenas de, no solamente decenas, yo diría sobrepasan más de mil y tanto, quizás llegue hasta la cifra de 2000. Ese programa se inició con un profesional de alto fuste llamado Iván Tavares. Iván Tavares estudió minería, ingeniería de minas. Luis Arias, que fue creo que una vez presidente de la Junta Central Electoral, ¿ya? Sí. Y decenas de profesionales. En mi familia, yo me considero un privilegiado al haber estudiado en la Unión Soviética. Junto a mi hermano estudió en Bulgaria, y mi hermana María del Mar estudió biología en la URSS, por cierto, en la ciudad de Kharkov, donde ahora mismo se ven los pleitos entre rusos y ucranianos. Pero en Ucrania fue cuando pertenecía a la Unión Soviética. Sí, bueno, mira, en aquel momento... Era Rusia, era Unión Soviética. Rusia era el eje central de eso. La madre perdón, no distorsionen, por favor. En aquel momento no se llamaba Rusia, en aquel momento se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí se estudiaba independientemente que fuera una república que se llamara Ucrania ahora o una república que se llamara Bielorrusia. Ahí en esa época todos eran hermanos, todos eran Tavares, ¿ya? O sea, no había ninguna diferencia. El que quiera poner diferencia es porque quiere echar chisme y echar... Sigue en la línea que tú ibas y no te pongas a pelear por un aporte que te hicieron, que tú vas muy bien. No, yo no me estoy poniendo a pelear. Yo simplemente estás peleando con Eury y le está dando un boche. No, fuiste tú. Y tú vas muy bien, no te pongas a pelear con el panel. Porque hay gente que lamentablemente la ignorancia lo ha llevado a tratar de confundir para justificar cosas que están ocurriendo ahora. Pero no, en aquel momento, los dominicanos que fuimos a estudiar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Manegonte, donde todo el mundo era hermano. Manegonte, ¿nunca han desarrollado ustedes una peña de egresados de la antigua Unión Soviética? Sí, existe. Peña no, existe una asociación que se llama Asociación Dominicana de Egresados de los Países del Campo Socialista, ADOPEREACO, Europa del Este y Cuba. Y funciona de manera ordinaria eso. Perfectamente, funciona perfectamente. Y los miembros se reúnen ya normalmente, cotizan también, y existe un local también. Cuando el canciller Lavrov habla hoy de becas, ¿qué carreras pueden hacerse? Bueno, no te sé decir cuáles son específicamente. Me imagino, por ejemplo, la relacionada, por ejemplo, con el caso de la cibernética. Los posgrados en lo que es Rusia actualmente son muy buenos, ¿ya? Por ejemplo, en el área de medicina, en el área de ingeniería, de construcción. Hoy la ciberseguridad, Manegote, que eso También. En eso son muy avanzados.
Cuando no se hablaba de eso, ya ellos estaban formando y estamos hablando de la primera potencia energética del mundo también, estamos hablando, o sea, ni sería de eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo que las ciencias de eso que le llamamos ahora informática, 1, y eso que le llamamos ahora biotecnología, 2, ¿tú sabes dónde nació? En la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ¿qué ocurre? Hubo una distorsión porque hubo gente que se dedicó a la politiquería y consideraba que eso eran ciencias de burgueses. Por ejemplo, el caso de la biotecnología, ya el caso de la informática. Cuando esas ciencias se desarrollaron, señores, en los años de 1920-23, cuando iniciaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y fueron considerados por ciertos elementos, por ejemplo, el caso de mi área, de la biología, hubo contradicciones, un tipo llamado Lysenko, ya, un estalinista acérrimo, reprimió a los biólogos y a la gente que estaba haciendo la biotecnología, como fue Nicolás Ivanovich Vavilov. Yo me considero, Manegonte, yo me considero miembro de la escuela vaviloviana. O sea, yo trabajé con gente que fue alumno directo de Vavilov, que fueron reprimidos en aquella época, una época oscura, la época del estalinismo. Pero independientemente, los dominicanos adquirimos amplio conocimiento y no es como mucha gente ha dicho, como se dijo en la propaganda de la Guerra Fría, que nosotros fuimos a entrenarnos militarmente. Eso es una mentira vulgar. Manegonte nunca vio un arma de fuego en la Unión Soviética, nunca la vi, nunca. Ya. Entonces, yo quería, porque a nosotros se nos dedicó a la ciencia, pura y simple. Mira, ahí está Consuelo. Consuelo no está aquí, ¿ok? No. Si Consuelo estuviera aquí, estuvieran ustedes peleando. No ha llegado, Manegonte. Tú sabes por qué. Si estuviera Consuelo, yo le recordaría a Consuelo que Manegonte, en esa época, cuando estaba estudiando agronomía, yo me estaba especializando en el cultivo de la papa. Y llegó el entonces esposo de Consuelo, Carlos Dori Cabral, y me dijo, Galleguito, ¿en qué tú te estás especializando? Y yo digo, no, en papa, en genética de papa. Y me dijo, no, cámbiate de inmediato para arroz, porque en esa época era la época de las leyes de la reforma agraria, y había una famosa ley 290 sobre arroz, y me tuve que dedicar a estudiar arroz, porque yo era un miembro disciplinado del Partido Comunista Dominicano. Ahí lo tengo que decir y siento orgullo, porque en ese momento ese era el momento. Manegonte, la mayoría de esos egresados de la antigua Unión Soviética, ¿qué pasó con ellos? Porque muchos de esos de esas formaciones, esos cerebros que eran privilegiados, porque era una formación muy brillante, muy férrea, eran gente inteligentísimo. ¿Qué pasó? El país no estaba preparado para las carreras que ustedes estudiaron y la mayoría tuvo que irse a otras naciones más desarrolladas. Perdón. Ha habido profesionales de eso que han descollado tanto en las universidades como en el área pública. Están en la cátedra, muchos de ellos. Yo te puedo decir, por ejemplo, uno de los mejores especialistas en construcción de presas, el difunto ingeniero Francisco Castro Catrén, ya se preparó en eso. Okay. En la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya tú puedes ver caterva, por ejemplo, un Héctor Ortiz, un Cervantes Hernández, profesores catedráticos en la Ucamaima, un Nilson Pérez en Santiago. Ahora bien, yo quiero decirte una cosa, así como nosotros, el pueblo dominicano ha sido beneficiado por esa cantidad de profesionales que hemos venido a la República Dominicana a dar nuestros servicios, muchos profesionales tuvieron que emigrar de aquí hacia los Estados Unidos. Y por ejemplo, en Nueva York, lo pueden averiguar el Ministerio de Educación, muchos profesionales de esos. Oye, esto, Manegonte, me dice un egresado que a ustedes lo discriminaban porque los acusaban de comunistas cuando regresaban al país. Mira, y no le daban el espacio para la preparación que ustedes traían, y muchos de ellos tuvieron que irse a buscar un espacio laboral. En parte esa persona tiene razón. Ahora bien, ¿tú sabes por qué? Balaguer no era muy amigo de esa gente, ¿no?
No, es que no fue solamente un asunto de política, no fue solamente un asunto de política. Por ejemplo, nosotros tuvimos un mecenas, los egresados del campo socialista en ingeniería. Ese mecenas tiene un nombre, Bruno Marcelo Jorge Pérez. O sea, don Marcelo Jorge, quien fue administrador de la sede y también estuvo en el INDRI, sí. Fue un mecenas, fue un hombre que buscó esos profesionales, ya, y se le dio empleo. O sea, ahora de que hayan habido gente que haya discriminado a egresados, sí, es verdad. Pero yo te puedo decir una cosa, yo porque no me gusta tirarle cosas al la primera discriminación que yo recibí aquí en la República Dominicana no fue por parte del régimen en aquel momento de don Antonio Guzmán, que fue el gobierno que había. Yo la recibí por parte de antiguos o de izquierdistas, que se llamaban en ese momento, por el sectarismo, porque hay que decirlo tranquilamente. Aquí se discriminaba fundamentalmente en eso a nosotros, porque nos decían que éramos agentes soviéticos. Sí. ¿Tú entiendes? Y eso venía también de esas También había una presión estadounidense, me imagino yo. ¿Cómo? Había una presión estadounidense para ese tipo de trato y ese manejo con ustedes. No, gringos no. Mira, los americanos, cuando iba un estudiante graduado en la Unión Soviética a buscar visa, se la daba inmediatamente, porque eso se le sumaba fuerza de trabajo y conocimiento. Eso es sumamente valorados. Modestia aparte, porque yo soy egresado también. Claro. Manegonte, dime. ¿Es cierto que en ese grupo estuvo Freddy Veragoico, que fue a la Unión Soviética también? No, yo no sé. ¿De dónde está? Ahora sí, me está escribiendo alguien. Algo que Juan Bosch mandó. Algo así. No, lo de Bosch fue otra cosa. Lo de Bosch fue un programa de becas en el año de 1963. Exacto. Ese programa de becas no tiene ningún tipo de relación con la de la antigua Unión Soviética. Me dice Rafael Pasián, que es egresado de la Universidad de Leningrado, en la que se inventó la radio. Muy buenos profesionales salieron de ahí de Leningrado. Que ellos fundaron en Nueva York, a raíz de esa exclusión que le hicieron en República Dominicana, en Nueva York, fundaron la Asociación de Profesores Dominicanos, y que la gran cantidad viven allá todavía en Estados Unidos, se hicieron residentes, ciudadanos, y ingresaron a escuelas y universidades importantes de allá. Sí, positivo. Por ejemplo, hay un soyente fijo, Antonio Sosa, ya está pensionado en estos días. Tremendo. Por ejemplo, en Nuevo Diario pues, tenemos ahí uno de los principales hombres que sabe de informática, Roberto Mota, no sé si usted lo conocerá. Salvador Rivas también, un excelente profesional que trabajó en el Ministerio de Industria y Comercio. Rigoberto Santos, que fue segundo de la OISOE, un excelente ingeniero también. Y tenemos, por ejemplo, a Rosalía Sosa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y tú sabes quién? A mi hermana, María del Mar González Tejera, ¿ya? Que estudió biología en la Unión Soviética. Luis Carvajal, ese gran ambientalista dominicano, estudió en la Unión Soviética. Rodolfo Pierre, un excelente profesional en el área de la agricultura. Ha despertado el interés de toda la gente que estamos olvidados. Yo te puedo decir una cosa, por ejemplo, hay un profesional arrocero, hijo de Ana Silvia Reynoso, ya llamado Carlos Columna, que estudió en Moldavia, específicamente en ese lugar que ahora mismo se llama Transnistria, que eso está en frontera entre Moldavia y Ucrania. No, excelente profesional, excelentes profesionales ha dado la antigua Unión Soviética y después Rusia. Más o menos qué cantidad, Manegón, te egresaron de esos acuerdos de colaboración estudiantil. Pasan de 1.500 pasan, que estudiaron, o sea, que se graduaron, que fueron más de 2.000. Pero aquí registrado en la MESID, tengo entendido que hay 410 registrados. O sea, el registrado es el que va directamente a la MESID y dice, bueno, yo quiero que ustedes me registren mi título. Me dice un amigo tuyo que Carlos Columna también se especializó allá en el área del arroz. Ese es el nombre que estoy mencionando. Mira,
Carlos Columna realmente, inicialmente... Teódulo Mercedes, dice Pelegrín Castillo, Teódulo Mercedes en minería, pero Teódulo Mercedes alias Plinio estudió en Rumanía. Pero mira, te puedo decir una cosa, 4 rectores de la UAS salieron del campo socialista. Oye. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Julio Ravelo Astacio, 1, Porfirio García, 2, César Rosado, 3, y Edilberto Cabral, 4 rectores de la universidad han salido del campo socialista. Muchas gracias. El doctor Sobieski de León, que estudió también. También mi primo Pascal tiene un hijo ruso. El hermano de Sinaya, de Fernando Rodríguez, uno de los mejores técnicos en asuntos de comunicaciones. Dionisio Soldevila. El doctor Dionisio Soldevila. El doctor Mendelssohn Cairo, el cirujano Mendelssohn Cairo de la universidad que trabaja en el Centro Médico de la Universidad UNCE, uno de los mejores cirujanos de este país, Mendelssohn Cairo Zavala, estudió en Rumanía también. Bien. Así que nosotros lo agradecemos. ¿Tú sabes cómo se llamaba la inteligencia artificial en esos años? ¿Cómo se llamaba la carrera? Ingeniería en matemáticas. Lo que es la inteligencia artificial de hoy. Eso fue lo que habían varias. Sí. Porque mira, porque habían especialidades. Recuérdate algo. Cuando se hable de nutrición mineral, se tiene que hablar de timiriaces. Y era ruso. Cuando se hable de química, se tiene que hablar de la tabla periódica de Mendeleev, que era ruso. ¿Tú entiendes? Entonces, mira, Julio, escúchame, yo quería felicitarte por lo bien que dijiste, que nos ayudó en nuestra formación, esos autores como Dostoyevsky, Tolstoy. Claro. Hay uno que fue el que formó a miles y miles de dominicanos. Yo diría que yo creo que llega hasta millones. El libro de Máximo Gorki, La Madre. Sí. La mayor parte de los que se llaman Pavel es por el protagonista de La Madre. Pavel por el libro Así se templó el acero de Pavel Korchagin. Ya, sí, Pavel Korchagin. Entonces, yo te digo, hoy es apropiado agarrar un momentito, si usted lo tiene a mano, el libro de La Madre. Porque ahí se narra un episodio sobre un 1 de mayo en Rusia. Oye, qué cátedra está dando Manegonte y dio Julio antes que el de esos autores. Y la gente ahora perdiendo el tiempo de que en dembón y reggaetón. Un espectáculo. Y mucha gente preguntándose que por qué aceptamos nosotros aquí de que el canciller oye, la gente llorando. Tchaikovsky. Un espectáculo conmovedor, Manegonte. Sí. Bueno, que Stefan Zweig lo titula La huida hacia Dios, cuando se refiere a la muerte de Lev Tolstoy. El hombre de la guerra y la paz. Cómo decide poner fin a su vida, sobre todo por una pregunta que no pudo responder, aunque él tenía razón, pero no pudo responder esa pregunta. Tolstoy inspiró en gran medida la Revolución Rusa. La inspiró sus escritos, inspiraron la Revolución Rusa, pero era un hombre que no era partidario de la violencia y creía que todo lo que se conquistaba con violencia derivaba en dictadura. Entonces, él no creía en la violencia, aunque inspiró con sus escritos la revolución. Entonces van y lo visitan unos jóvenes y lo increpan. Y le Yasnaya Polaina, él vivía en Yasnaya Polaina. Exactamente, lo increpan y le dicen, bueno, nosotros hemos venido aquí a preguntarle ¿por qué usted no nos está apoyando? ¿Por qué usted no está apoyando la revolución? Van unos jóvenes revolucionarios a preguntarle. Él les responde si ellos no han leído su libro. Para esos jóvenes fue un insulto que le preguntara si no han leído su libro, pero con sus libros nos formamos. Usted que nos ha inspirado y por usted que estamos en esto, y usted hoy no está con nosotros en esta revolución. ¿Por qué? Él no estaba por su concepto pacifista, es decir, estaba con los cambios, pero nunca con cambios que se produjeran
por la vía violenta, porque sabía que eso conducía a lo que condujo después, que fue a una dictadura. Pero al no encontrar respuesta a eso y viviendo la vida que le proporcionaban sus escritos, que era una vida muy buena, y la vida que podía heredar a su familia, decidió renunciar a todo eso, dejar a la familia sin ninguna suerte de herencia y irse a morir en una estación de un metro. Un día se fugó de un tren y lo encontraron muerto en una estación, pero ya había desheredado a todo el mundo, nadie lo iba a heredar, nadie se iba a beneficiar de la riqueza que él produjera con esa cuestión, porque no quería que en el futuro lo vieran como un beneficiario de ideas que después no pudo honrar, ni a él ni a su familia. Óyeme, es que con la violencia no se llega a paz. Vamos a darte claro. O sea, tú puedes hacer una revolución en un momento determinado, pero con la violencia no se llega a parte. Y yo lo digo tranquilamente, por eso he sostenido mi neutralidad activa ante el conflicto en que están viviendo los pueblos de Rusia y de Ucrania. Pero es que eran un mismo pueblo. Eran un mismo pueblo. Los rusos, los ucranianos y los bielorrusos eran súbditos del imperio zarista, de los zares, no de la Unión Soviética. Y forjaron una cultura durante más de 500 años. Y por eso, cuando tú mencionaste a esos autores hoy, yo te puedo decir, esos autores, la mayoría están prohibidos actualmente en Ucrania, lamentablemente. Cosas veredes, cosas de la vida, que tú te sorprendes. Pueblos que nacieron hermanos, que son hermanos, y ahora estén sembrando la semilla del odio, que están sembrando, ¿tú sabes quiénes? La Unión Europea, porque están loquitos por desguazar tanto a Ucrania como a Rusia, porque los únicos que se han beneficiado de esta guerra han sido los que venden armas, los que suministran armas y los que están dando armas. Esos son los que se han beneficiado de esta guerra, porque lo único que ha traído esa guerra ha sido muerte, destrucción y luto en las familias tanto rusas como ucranianas. Bueno, pues muchas gracias Manegote. Muchas gracias. Señores, a todos. Un abrazo. Está con nosotros, podemos decir, uno de los vinchos. Sí, claro. Claro. No, eso es despectivo. Una familia llena de glorias. Yo soy uno de los Jiménez. Ahora, maestro, este programa es espectacular. Bueno, va a cruzar la Siberia por otro lado. Bueno, pero entonces déjenme decirlo bien. Está con nosotros el líder de los vinchos después del papá. Si Vinicito se riega contigo, porque es una familia de líderes. No, pero el líder. El político. Es como el ala moderada. Esa es la joya, lo vi. El ala moderada. El líder político es Pelegrín Castillo. El líder de los vinchos es Pelegrín Castillo. ¿Y Vinicito entonces? Hágame el favor. Bueno, que no es malo también. Como el estratega. ¿Qué es lo que ve Vinicito? El estratega. Vinicito es orgulloso de los vinchos. No, tampoco.